Quien quiera desconocer la trascendencia que tuvo la Virgen María en toda la redención del género humano, pues está en su libre albedrío de hacerlo. Pero nada más ilógico es pretender creer que ella o que nosotros estamos al mismo nivel de ella. En este video vamos a ver cuáles son esas arsenal de lucha. Vamos a adentrarnos a la dimensión espiritual para conocer ese arsenal de lucha de que el Señor nos proveyó. Entre ellos vamos a conocer una de esas armas letales para el enemigo, que es la Iglesia Católica. Y dentro de la Iglesia Católica también la veneración que nos comparte o que nos brinda la Iglesia de la Santísima Virgen María. Y también conocer cómo fue ese fiat redentor que permitió la salvación del mundo para la redención del género humano. Sin más, arranquemos ya. Lo primero que Dios hizo para diferenciar mucho es incalculable a la Virgen María del resto de nosotros, los seres mortales, es que a pesar de que fue creada como criatura, o que también es criatura, así como nosotros, pues fue escogida para que fuera la Madre de Dios, encarnado en la tierra. ¿Esto qué provocó? Esto provocó que desde el mismo momento en que Dios, como es eterno, designó esta segunda redención, suscitará la rebeldía de Lucifer y pues por ende fuera expulsado, porque jamás su orgullo le permitió verse sometido a la autoridad de una criatura creada por Dios, al igual que él, pero simple y llanamente con una prelación especial por parte de Dios. Entonces, lo primero es que a pesar de ser criatura, fue directamente escogida por Dios para hacer su proyecto de redención. Lo segundo fue que fue inmaculada desde su concepción hasta su tránsito a la vida eterna. Jesús y Dios no iba a encarnar en alguien con pecado, ese pecado original que traemos desde Adán y Eva. Dios, y en este caso su Hijo, solo habita en la pureza. Y en lo únicamente puro que hubo fue en ella, que fue preparada antes de su concepción en el vientre, para que fuera esa Madre de Dios en la tierra. Y así como Jesús habita la pureza en el cielo, también lo pudiera hacer en la tierra. El tercer don con el que fue dotada la Virgen María fue el que fue preservada del pecado. Ella, desde su concepción hasta el tiempo que estuvo aquí en la tierra, viviendo aquí en la tierra, fue una persona que, como Jesús, no pecó dentro de esa voluntad humana. No fue un ser humano aferrado a las cosas del mundo, de la carne. Fue totalmente desprovista de esta intención de pecado. Y esa es una de las cosas que básicamente hacen la diferencia con el maligno, porque a pesar de ser criatura, nunca estuvo sometida al pecado. El cuarto don con el que Dios dotó a la Virgen María es que desde su nacimiento, desde los 3 años, fue consagrada al templo. O sea que aquí Dios nos comenzó a regalar también la maravilla
de otra arma poderosa que veremos un poco más adelante y que son los sacramentos. En este caso, el del bautizo. La Virgen desde los 3 años estuvo consagrada a él y así fue dando la preparación que unos años después iba a ser definitiva para que ella diera ese sí, ese fiat redentor y para que pudiera darse la redención del género humano. El bautizo nos permite estar limpios y preparados para hacer la voluntad divina y no para irnos inclinados hacia la voluntad humana. El quinto don con el que Dios revistió a nuestra Madre, la Santísima Virgen, fue que la consagró Madre de Dios y Madre nuestra. Madre nuestra, ¿cómo? Así como ella intervino en las bodas de Canaán para que los invitados pudieran tener más vino, asimismo interviene con Jesús y también con el Padre para que esa ira de Dios todavía no se descargue sobre la tierra. Estos mensajes, estas apariciones que ella sigue teniendo constantemente con nosotros, a pesar de que han tratado de silenciarlos o de tergiversarlos o de darles un carácter simple y llanamente que no son sobrenatural, es la prueba clara de que ella sigue interviniendo para tratar de evitar de que no sea a través de una purificación divina como debería ser o como fue, digamos, en un diluvio universal, sino que sea básicamente por nuestra conversión, para que volvamos a Dios y para que podamos hacer su voluntad nuestra forma de vida. Entonces, ahí está la Madre de Dios intercediendo por nosotros y pues Madre nuestra velando para que no nos perdamos ni no nos condenemos en nuestros pecados. El sexto don es que María fue virgen antes, durante y después del parto. La necesidad del maligno por hacer ver a la Madre de Dios como un ser común y corriente nace desde el protestantismo, nace desde la desintegración de la fe y donde cada uno comenzó a interpretarla a su manera. Entonces nace esta corriente racionalista que todo lo quiere convertir en un proceso físico natural y quieren quitarle esa divinidad que solamente Dios puede proveer, porque para Dios no hay nada imposible. Y esa virginidad de María, en toda, desde su concepción hasta su tránsito, es la que la hace una persona totalmente distinta a cualquier ser humano sobre la tierra. Y el séptimo don con el que Dios revistió a la Santísima Virgen María fue que fue asunta en cuerpo y alma a la vida eterna. O sea, no hay donde decir, por más que lo busquen, por más de que lo quieran encontrar, la Virgen está enterrada, su cuerpo está allí. No. Ella hizo un tránsito divino, pero como todo ser, digamos, directamente privilegiado por Dios, no corrió la misma corrupción de cuerpo como la vamos a tener todos nosotros. Fue directamente a la eternidad en cuerpo y alma. Y básicamente aquí ya está la diferencia mucho más clara en cuanto a lo que somos nosotros como seres mortales, a lo que fue ella como la Madre de Dios. Tenemos que entender de que somos seres demasiado limitados, que a pesar de que María también fue criatura como nosotros, fue revestida por dones especiales por Dios, los cuales no poseemos ni tenemos ninguno de los seres humanos. ¿Por qué es necesario
entender la trascendencia que tiene María para nuestra salvación, porque nosotros no estamos luchando contra entidades de carne. Nuestras armas tienen que ser armas para luchar contra entidades espirituales. Y el hecho de que María no haya sido tocada por el pecado, ni haya sido concebida sin mancha, desde su concepción hasta su tránsito glorioso a la eternidad, hace que el enemigo no pueda resistirse ante el poder que tiene ella para salvaguardarnos de las acechanzas del maligno. Basta con que solamente lo pruebes, solamente con que pidas su intercesión, para que mires y sientas cómo ella hace que todo en ti se fortalezca y toda la fe en Dios encuentre su principal fin, que es hacer su divina voluntad. Entonces, hoy en día vemos claramente cómo el maligno, a través lastimosamente de nuestra iglesia y sobre todo de los cultos protestantes, quiere quitarle ese carácter que tiene la Virgen de intercesora. ¿Por qué? Porque sabe que ese poder solamente lo tiene ella, y si el hombre se desliga de ella va a ser mucho más fácil que termine siendo la voluntad humana que la voluntad divina. Hoy en día podemos ver pruebas claras de cómo hasta en la propia iglesia las normas para hacer mucho más difícil la aprobación de una aparición de un mensaje mariano se están instaurando dentro de la iglesia. Pero ya tenemos unos mensajes claros. Ya, a pesar de que digan que, por ejemplo, Medjugorje en Garabandal no están autorizados, pues ya sabemos claramente que sí es ella la que está intercediendo y que es ella la que está enviando ese mensaje para prevenirnos de todas las desgracias que van a venir y las que van a acontecer si no volvemos la mirada a Dios y si no volvemos a enfocarnos a hacer su divina voluntad. Sin más, espero que este video les haya servido como de antesala para que se den cuenta el carácter de amor, de misericordia que el Señor nos dio a través de su Santísima Madre y cómo debemos aprovecharlo para nuestra salvación. Y recuerden, quien vive, Cristo, a su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria. Unidos en el Señor y con el Inmaculado Corazón de María al frente de batalla, venceremos en esta guerra espiritual. Bendiciones a todos.